Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver los detalles algorítmicos y de interpretación de lo que sería el análisis en variables canónicas, Canonical Variate Analysis. ¿Vale? La motivación del análisis canónico era que en análisis monovariable yo tenía un coeficiente de correlación entre -1 y +1, que si era 1 o -1 era determinismo total, yo podía predecir una variable en función de otra, ¿vale? Y si era pues intermedio, pues entonces la predicción era parcial, ¿vale? Y 0 pues era sin correlación y la regresión lineal no podía decir nada de una a partir de la otra. También un poco esta correlación, que es covarianza entre desviaciones típicas, producto, ¿vale? También se interpreta como la predicción entre variables normalizadas a varianza 1. Con ese escalado, pues la regresión directa e inversa, pues curiosamente coinciden, ¿vale? Porque la predicción es eso. Y también, pues claro, al traducir algo a 1, pues hablamos de tanto por 1 de interpretación del error de predicción, pues en términos porcentuales o relativos. ¿Existe un análisis similar para el caso multivariable? La respuesta es que sí, ¿vale? Podemos hacer una matriz de correlación entre vectores de variables y ahora en este vídeo pues haremos su descomposición en valores singulares y analizaremos el significado de estos resultados, ¿vale? Con lo cual veremos el blanqueado de entradas y salidas y la matriz de correlación, revisando, digamos, estos conceptos, y hablaremos de las correlaciones canónicas utilizando la descomposición en valores singulares y su interpretación y conclusiones. Bien, recordemos, en el análisis de variables canónicas, básicamente se trataba de, antes de hacer el procesado, digamos, que luego será partial squares, mínimos cuadras parciales, había que blanquear la entrada y la salida, de manera que todos sus componentes principales fueran no correlados entre sí y escalados a varianza 1, ¿vale? Con lo cual el blanqueado de las entradas realmente no tiene ninguna trascendencia en el error de predicción sobre las salidas, porque los mínimos cuadrados lo invertirían, ¿vale? Pero el blanqueado de las salidas sí que es cambiar la ponderación en un análisis de mínimos cuadrados ponderados, ¿vale? De modo que el significado es que todos los componentes principales de la salida pues un poco están a las mismas unidades, a 1, y de manera que pues un poco queremos una aproximación aproximadamente parecida, porcentual, en unos componentes o en otros, ¿vale? Entonces, con estas variables blanqueadas, que es las originales por la raíz cuadrada de la matriz de varianza, en este caso, o sea, diagonalizar, y entonces pues hacer la raíz cuadrada de la diagonal y luego pues su inversa, ¿vale? Pues en estas variables blanqueadas, esta es la estructura de la matriz de varianzas covarianzas, ¿vale? Las varianzas son la identidad y la covarianza pues es, utilizando este cambio de variable, ¿vale? Las variables son vector columna, entonces pues la media de tilde i, tilde x transpuesta, pues el tilde i, pues un poco su cambio de variable sale por aquí, y tilde x transpuesta pues cambia el orden y se transpone, lo que pasa es que esto es simétrico, digamos, porque la matriz de varianzas es simétrica, sale por la derecha, y entonces pues esta es la matriz de varianzas covarianzas de las nuevas variables blanqueadas en función de las originales. Entonces vemos que esto en el caso monovariable pues es covarianza entre desviaciones típicas, o sea que esto reduce al caso de la correlación monovariable, ¿vale? Y esto en el caso multivariable pues una matriz de correlación, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer mínimos cuadrados parciales, ¿vale? Sobre esta estructura, digamos, de la matriz de varianzas covarianzas, ¿vale? Simplemente va a ser hacer la descomposición en valores singulares de esto de aquí, ¿vale? Porque como esto es identidad, pues está todo ortogonalizado y no hace falta sin PLS ni ninguna otra complicación más rara, ¿vale? Entonces vamos a hacer el SVD de esa matriz y vamos a sacar conclusiones. Hago el SVD de esa matriz de covarianzas, USV transpuesta, y entonces la propuesta es hacer el siguiente cambio de variable. Una i canónica que sea u transpuesta por la i tilde y una x canónica que sea v transpuesta por la x tilde. Entonces se puede comprobar que pues la u transpuesta por i transpuesta u, ¿vale? Entonces el transpuesto sale ahí. Todo esto, pues como es una matriz, esto es la identidad, y u transpuesta por u es la identidad, bueno, pues esto sale la identidad. Del mismo modo en x, ¿vale? Es fácil de comprobar que la nueva varianza sigue siendo la identidad, claro. O sea, como ya está escalado, digamos, a una varianza esférica, identidad, todo es igual en todas las direcciones, pues el girar con una matriz ortogonal en un cambio de variable, una esfera, la sigue convirtiendo en una esfera, ¿vale? La covarianza es lo interesante aquí, ¿vale? La media de i por x transpuesta, pues bueno, al sustituir en i esta expresión de aquí, y al sustituir en x, pues claro, la transpuesta de x, o sea, x transpuesta v, ¿vale? Pues entonces lo que tenemos es que, claro, que el u transpuesta sale por la izquierda y el v transpuesta, al transponerlo y cambiarlo de lado, sale v por la derecha, y entonces pues lo que tenemos es que al sustituir esta matriz ahí dentro,
pues nos aparece que U transpuesta U son ortogonales, pues U transpuesta U se va, V transpuesta V se van, y entonces queda solamente S, ¿vale? De manera que esta S es esta S, y la matriz entre estas variables canónicas, que vamos a llamar de covarianzas, es diagonal, la matriz de los valores singulares de la covarianza entre las tildes, ¿vale? Entonces, pues en estas nuevas variables canónicas, por tanto, esta es la estructura de la varianza y la covarianza, ¿vale? Y, por ejemplo, pues la pinta que tendría en un modelo con dos salidas que quiero predecir a partir de 3 entradas a dicho modelo de predicción, pues tendría, por ejemplo, pues esta pinta, ¿vale? Las dos salidas tendrían varianza e identidad 2×2, las 3 entradas varianza e identidad 3×3, y las correlaciones estas canónicas, estos elementos de S, pues serían pues un elemento ρ1, ρ2 en esta diagonal, y luego, pues claro, como hay una variable de entrada más, pues una columna de ceros, ¿vale? O sea, esta S es diagonal, pero no cuadrada si en el SVD el número de entradas y salidas difieren, ¿vale? Si la matriz inicial que yo estoy haciendo la descomposición en valores singulares no es cuadrada, ¿vale? En este caso la de 2×3, y este S pues es de 2×3, ¿vale? Bien, pues esta es la nueva estructura de la varianza, y lo que vemos es que, claro, pues que esto tiene una interpretación un poco que, claro, que la mejor predicción de una a partir de otra, pues parece que efectivamente la mejor predicción de la primera variable es simplemente ρ1, ¿vale? Recordemos que la mejor predicción es covarianza entre varianza, entonces pues como es 1, pues la mejor predicción de la primera salida es ρ1 por la primera entrada, la mejor predicción de la segunda salida es ρ2 por la segunda entrada, y ya está. Hemos descompuesto, por tanto, una relación muy complicada entre 3 entradas y 2 salidas en dos relaciones, digamos, monovariables, independientes entre sí, y digamos, y estos numeritos además son las correlaciones canónicas, o sea, como vemos en la siguiente transparencia, ¿vale? Los elementos ρ, estos de ahí, están entre 0 y 1, ¿vale? Porque todas las matrices de varianzas covarianzas son semidefinidas positivas, ¿vale? Todos sus valores propios tienen que ser positivos, y todos sus trozos de determinantes, digamos, menores de la diagonal, menos principales, tienen que ser positivos. Entonces, si yo cojo un trozo 1, 1, ρi, ρi, esta matriz de aquí, pues el determinante es 1 menos ρi al cuadrado, y eso tiene que ser mayor o igual que positivo, o sea que seguro que el resultado va a ser unos numeritos entre 0 y 1 aquí. Que claro que en el caso monovariable de una sola, pues es el coeficiente de correlación, ¿vale? Como hemos visto aquí, ¿vale? Y en el caso multivariable, pues también son unos numeritos entre 0 y 1, que son lo que se denominan pues los coeficientes de correlación canónicas, ¿vale? La correlación entre estas variables canónicas, y que me descomponen un modelo muy complejo en una superposición de modelos independientes, ¿vale? La variable canónica 1 de salida se predice con la variable canónica 1 de entrada, la 2 con la 2, la 3 con la 3, etcétera, ¿vale? Entonces, pues yo como he diagonalizado efectivamente la correlación, esta matriz de correlación, pues ahora con este cambio de variable canónico yo he diagonalizado y ordenado, digamos, la correlación entre las distintas variables. Entonces, bueno, pues esta es la descomposición en variables canónicas, ¿vale? Vamos a ver su interpretación en una gráfica muy interesante, ¿vale? O sea, yo tengo unas entradas a mi modelo y unas salidas de mi modelo, ¿vale? Digamos en variables originales, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo lo transformo con un blanqueado, ¿vale? Que pues eso, lo blanqueo, digamos tal, y además, digamos, perdón, aquí me falta la transpuesta, ¿vale? Entonces, pues primero hago la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale? Y luego por el v transpuesta de esta cosa de aquí. Entonces ya tengo las variables canónicas, ¿vale? Y en esas variables canónicas, pues se dividen en dos grupos. Algunas que no tienen ninguna correlación, digamos, con las salidas, ¿vale? En esta matriz de aquí, pues ese grupo sería este de aquí, ¿vale? La tercera variable canónica, pues es totalmente independiente, no tiene ninguna correlación, al menos lineal, ¿vale? Con ninguna de las dos salidas a predecir, ¿vale? Y luego tenemos pues el otro grupo de variables que sí que tienen correlación con las salidas, ¿vale? Y entonces sería este, el grupo que sí que tiene correlación con las salidas, ¿vale? Se multiplica por ρ, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, si queremos una realización equilibrada, digamos, pues se multiplica por raíz cuadrada de ρ para dar aquí una cosa, digamos, una cierta variable latente, que también se multiplica por raíz cuadrada de ρ y se le suman cosas para dar la salida, ¿vale? Pero realmente esto pues es un detalle de equilibrio, ¿vale? Pero yo podría pensar que es todo multiplicado por la matriz S, que es un poco pues lo que dice aquí. Para predecir una se multiplica por S y con eso tengo la predicción de la otra, ¿vale? Entonces, pues predizco una, se multiplica por S y con eso tengo la mejor predicción
de cada variable canónica, ¿vale? Estas de aquí, la 1 con la 1, la 2 con la 2, ¿vale? Dado el vector de entradas x, ¿vale? La cuestión es que, claro, que todas las variables canónicas tienen varianza 1, de manera que, pues claro, esta cosa de varianza 1 multiplicado por s, pues la media de su cuadrado, que es la varianza, pues tiene varianza s cuadrado, ¿vale? Y lo que ocurre es que, claro, pues que lo que me falta para 1 debe ser por otras señales exógenas sin correlación con x, porque si no lo hubiera detectado, señales totalmente no correladas con mi entrada, que producen pues la varianza adicional necesaria para que llegara a esta variable canónica de varianza 1. O sea que esta señal con varianza s cuadrado, pues si le sumo un ruido blanco totalmente no correlado, digamos, con x de varianza 1 menos s cuadrado, pues al final consiguen una variable canónica de varianza 1, ¿vale? Claro, eso es lo mismo que multiplicar un ruido de varianza 1 por su desviación típica, raíz de 1 menos s cuadrado, ¿vale? Realmente eso, la correlación, digamos, tiene una interpretación geométrica como un cierto ángulo, ¿vale? Entre vectores, y entonces el coseno de un cierto ángulo y 1 menos el coseno al cuadrado es el seno, ¿vale? O sea que esto sale de una interpretación geométrica, pero bueno, aquí no viene a cuento, simplemente un poco es decir, pues bueno, una variable s cuadrado, donde s, claro, es menor que 1, todos sus componentes, pues entonces, para que se le suma otra cosa independiente de ella, no correlada con la entrada, de varianza 1 menos s cuadrado, y al final la varianza total es 1, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos que este camino me da las señales parcialmente predecibles a partir de las entradas x. Claro, en los elementos en que s fuera 1, pues esto ya sería 1 y esto sería 0. ¿Vale? La correlación 1 significa predicción total determinista, de modo que no hay ningún componente de ruido que se añada a lo que sería mi predicción, ¿vale? Entonces, pero en fin, en general, pues esto sería para todos los que s pues es distinto, digamos, de 0, ¿vale? Y entonces, bueno, pues con esto forma este grupo de variables que son las que total o parcialmente tienen alguna correlación con la entrada, ¿vale? Los componentes previstos total o parcialmente a partir de las entradas, ¿vale? Y luego pues tendré otro grupo de variables que en este caso está vacío, ¿vale? En este caso las dos variables tienen una correlación con la entrada, pero en fin, yo podría tener 4 salidas y 3 entradas y obtener pues variables, componentes de la salida no correlados con la entrada, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues por aquí podrían estar, ¿vale? Aunque en la matriz que yo he puesto no lo están, ¿vale? Pues un grupo de variables canónicas de varianza 1, totalmente exógenas, no correladas con x, y al final todo junto, invirtiendo el cambio de variable, invirtiendo este, y luego invirtiendo este, pues me daría las i's en las coordenadas originales, ¿vale? De manera que, bueno, pues esta es la interpretación gráfica de la relación de en variables canónicas, ¿vale? Recordemos, grupo que no sirve para predecir la salida, grupo que sí sirve, ¿vale? Y luego, en las variables canónicas, pues un grupo que efectivamente sí que son predichas por la entrada y otro grupo que no son predichas por la entrada de ningún modo, ¿vale? Y con los cambios de variable adecuada, pues tengo las coordenadas originales, ¿vale? Pues esta sería la estructura canónica. Claro, si entendemos, por ejemplo, este modelo con que yo he identificado algo y luego yo quiero poner pues determinadas entradas para conseguir determinadas salidas, ¿vale? En una interpretación de ingeniería de control, ¿vale? Pues entonces, imaginemos que esto, yo he cogido unos datos, he identificado una relación y yo quiero ahora utilizarlo para fijar x para conseguir el y que yo quiera. Bueno, pues entonces un poco aquí podríamos entender esta gráfica como cosas relacionadas con controlabilidad y observabilidad, ¿vale? O sea, en el sentido que estos de aquí, estos elementos, serían los componentes de y no controlables, ¿vale? Haga lo que haga con x, no puedo hacer nada para cambiar el valor de esto y que luego, pues con el cambio de variable adecuado, pues se sumará ahí en la salida sin que yo pueda hacer nada de aquí, ¿vale? Estos componentes de aquí serían un poco los componentes no observables, ¿vale? Estos de aquí serían los no observables, estos de ahí serían los no controlables, ¿vale? Las subidas y bajadas de esto de aquí no se verían, no tendrían ningún efecto, no se vería nada de ello en las salidas y, ¿vale? Y luego estas de aquí pues serían los componentes parcialmente controlables, parcialmente observables, ¿vale? Y estas variables latentes internas pues podríamos aproximarlas conceptualmente a lo que entendemos como estados intermedios de una realización equilibrada, que son pues un poco igual de controlables, raíz de s, que observables, ¿vale? Entonces, pues claro, al haber escalado y blanqueado la salida, pues realmente esta controlabilidad y observabilidad, pues un poco no implica su relación
con la varianza total, ¿vale? O sea, yo puedo tener un componente pues muy controlable, pero que luego se multiplique por 0,00007 en la salida, y otro componente no controlable que se multiplique por 10.000, ¿vale? Pero esto da una relación gráfica pues de cierto interés para el tema del control, ¿vale? Tengo unas variables, una descomposición equilibrada con estos cambios de variable, y el concepto de no observable, no controlable y realización equilibrada y estados intermedios, que de hecho un poco pues en los métodos de identificación subespacio pues está un poco detrás esta idea, ¿vale? Este método es estático, ¿vale? Pero si yo aquí tengo pues un montón de entradas y salidas y medidas pasadas, y aquí tengo las salidas futuras, pues se convierte en una descomposición canónica para identificación subespacio, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues con esto concluimos. Vamos a resumir, ¿vale? El análisis de variables canónicas pues preblanquea entradas y salida, de modo que la regresión entre los componentes principales de ambas, pues en la salida, digamos, todo escalado a base 1, se entiende en términos tanto por 1 porcentuales, ¿vale? Si yo tengo estas variables preblanqueadas, el hacer partial least squares, la ortogonalizado, digamos, porque toda esta varianza ahí, ¿vale? O sea, el SVD, la covarianza, me permite un segundo cambio de variable para tener unas variables y correlaciones canónicas, ¿vale? Donde la covarianza es la correlación, porque todo está entre 0 a escala de 1, ¿vale? Y están un poco pues la variable canónica 1 relacionada con la entrada 1, la 2 con la 2, etcétera, ¿vale? Y entonces el resultado es una estructura canónica en las cuales las entradas se dividen en dos grupos, las que no son observables en las salidas, o no tienen correlación con I, y las que sí, ¿vale? Y las salidas se dividen en dos grupos, las que tienen correlación con la entrada, lo que podríamos llamar controlables en términos de control, y las que no tienen ninguna correlación por la entrada, y entonces pues serían no controlables. Bien, pues con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.